poder del petróleo. Decir que la guerra no tiene nada que ver con el petróleo es una ingenuidad. De hecho, está estrechamente ligada al petróleo. No me hago ilusiones. El petróleo es el objetivo principal de la invasión y ocupación de Irak. Durante el mandato del presidente Clinton, 10 americanos le escribieron una carta sugiriéndole que Estados Unidos tenía que ocupar Irak y controlar los yacimientos petrolíferos. Hace ya varios años. Entre los 10 estaban el vicepresidente Cheney, Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Armitage y demás. Todo el mundo lo sabe. Y esas personas han llegado al gobierno y ahora tienen poder para decidir. Irak es el único país del mundo en el que se han descubierto enormes yacimientos petrolíferos que nunca han sido explotados. La conflictiva historia del petróleo comenzó con una particularidad geológica. Mientras que la mayoría de los yacimientos petrolíferos están concentrados en los países más pobres del sur, la mayor parte de la producción de petróleo es absorbida por países industriales del norte, excepto los Estados Unidos, que es a la vez un gran productor y mayor consumidor todavía. La historia del petróleo se aceleró tras el final de la Segunda Guerra Mundial. En los países ricos se disparó el consumo del petróleo y los americanos fueron los primeros en reaccionar a la amenaza de una posible escasez. Yo diría que durante los 20 próximos años, más o menos, es probable que lleguemos al nivel máximo de producción de petróleo. Me he equivocado otras veces y puedo volver a equivocarme, pero en el año 2025, digamos, me imagino que la producción de petróleo empezará a descender. En la década de 1920, 7 grandes empresas, 5 americanas, una inglesa y una holandesa, llamadas las 7 hermanas, empezaron a dominar la economía mundial del petróleo. Su dominio duró mucho tiempo. Se hicieron poderosas gracias al ingenio de un pionero, Henry Ford, y su legendario modelo T, que disparó la industria automovilística y la civilización ya en el año 1908. La necesidad de combustible se multiplicó por 10, creando una auténtica fiebre de oro negro en los países del sur. Las prospecciones adoptaron forma de campañas coloniales y las 7 hermanas compitieron ferozmente entre ellas para conquistar nuevos territorios. Los líderes de los países prospectados, incapaces de calcular la riqueza de sus yacimientos, confiados, firmaron contratos de concesión redactados por las grandes empresas en Londres y en Nueva York. En 1945, el Departamento de Estado de los Estados Unidos elaboró un informe sobre el petróleo en Oriente Medio. En ese momento, las compañías petrolíferas empezaron a darse cuenta de que Oriente Medio era muy rico en petróleo. Hasta ahora, los Estados Unidos y Rusia habían sido los únicos grandes productores de petróleo. Y aquel informe del Departamento de Estado decía en su conclusión que el control del petróleo de Oriente Medio era una prodigiosa fuente de poder político y económico. Es una cita.
Eso no ha cambiado desde entonces. En 1945, exactamente, tuvo lugar una famosa reunión entre el presidente Roosevelt, que acababa de regresar de Yalta, y el rey Abdel Saud, que fundó el Reino de Arabia Saudita. Durante esa histórica reunión, ambos países sellaron este famoso pacto: petróleo a cambio de seguridad. Los estadounidenses les dijeron a los sauditas: escuchad, concedednos acceso preferente al petróleo saudita y a cambio os proporcionamos seguridad contra los peligros internos y externos. Las primeras premisas de una paradójica alianza entre uno de los países feudales más arcaicos de la época y la democracia más poderosa y más moderna habían aparecido 12 años antes, en 1933. Ibn Saud acaba de federar a varias tribus nómadas y belicosas para crear el Reino de Arabia Saudita. El joven rey concedió a dos grandes empresas americanas el derecho a explorar y explotar el petróleo de toda la parte occidental de su territorio, a cambio de una pequeña bolsa de monedas de oro. Los prospectores se dieron cuenta rápidamente de la enormidad de los yacimientos. Arabia Saudita flota sobre un océano de petróleo, dijo uno de ellos. En solo unos años, el miserable pequeño reino poblado por beduinos se convirtió en uno de los países más ricos del mundo. Los yacimientos sauditas, que representan la cuarta parte de las reservas del mundo, eran tan considerables que para explotarlos, 4 de las mayores grandes empresas estadounidenses, New Jersey Standard Oil, California Standard Oil, Texaco y Mobil, tuvieron que unir sus conocimientos y su dinero. Aquel consorcio estadounidense al 100%, presagiando las grandes empresas actuales, se llamó Aramco, Compañía de Petróleos Árabe-Americana. En cierto modo, cuando la bonanza llega como un obsequio divino o el descubrimiento de enormes recursos naturales, me parece que se convierte en algo desestabilizador para el país pobre en cuestión, como si una maldición pesara sobre el petróleo, como si rebotase sobre sus productores. Pero creo que hay que tener en cuenta que existen algunas razones. Por ejemplo, que dichos países no se han diversificado. Y es que, en cierto modo, es casi imposible diversificarse cuando se trata de un país que realmente tiene grandes zonas desérticas, que realmente no tienen recursos naturales. Ningún recurso natural aparte del petróleo. Es su única fuente de economía hasta el momento. No hay otros recursos naturales. La agricultura es muy limitada. La diversificación existente es en realidad producto de la industria petrolífera, productos petroquímicos y demás. Se puede emplear un número limitado de ellos. Algunos lo han hecho con bastante frecuencia, Arabia Saudita y otros países. Pero cuando se trata de la diversificación total de una economía natural, es muy difícil. A principios de la década de los 30, México, un país tradicionalmente revolucionario pero bajo la influencia estadounidense, reaccionó contra la hegemonía de las grandes empresas. En 1936, el Sindicato de Obreros del Petróleo presentó un proyecto de acuerdo colectivo en el que se hacían provisiones para un aumento de sueldo, entre otras cosas. Las grandes empresas se negaron, argumentando que no tenían beneficios. El conflicto se alargó mientras una comisión de expertos gubernamentales investigaba. Llegaron a la conclusión de que las compañías prosperaban de un modo excepcional. El gobierno les exigió que accedieran a lo que pedían los obreros en huelga. Las grandes empresas, sobreestimando su poder, se negaron. El país entero se movilizó para ayudar a los obreros en una gran oleada de solidaridad. Al atardecer del día 18 de marzo de 1938 y tras 2 años de conflicto, todo terminó con un golpe.
Lázaro Cárdenas, presidente de la República y figura clave de la izquierda mexicana, declaró la nacionalización de la industria petrolífera en un discurso famoso eternamente. Aquel suceso iba a ser el modelo de todos los grandes movimientos revolucionarios de la posguerra. Por causa de utilidad pública y a favor de la nación, se declaran expropiados la maquinaria, vías de comunicación, embarcaciones y todos los demás bienes de las compañías petroleras. En 1951, 13 años después de lo de México, Irán también se atrevió a nacionalizar el petróleo. Las circunstancias parecían favorables, ya que el país desafiaba la autoridad del Shah. Era demasiado joven, no tenía experiencia y además se había comprometido con los aliados que le habían ayudado a subir al trono. En realidad, eran los británicos quienes secretamente tenían todo el poder político y económico a través de la todopoderosa Compañía Anglo-Iraní de Petróleos. El Shah fue derrocado por el doctor Mossadegh, un orador excepcional que lideraba el movimiento nacionalista de la oposición. Mossadegh se convirtió en el jefe del nuevo gobierno. Su primer acto político fue exigir la nacionalización de la venerable Compañía Anglo-Iraní de Petróleos, lo que fue un verdadero desaire para la Inglaterra imperialista de la época. Por desgracia, su toma del poder, que no había sido bien preparada, se convirtió en una catástrofe. Londres tomó represalias y organizó un boicot total al petróleo iraní, considerado subversivo. Llevó la economía del país a la ruina. Aprovechándose de la situación, los servicios secretos ingleses, apoyados por la CIA, urdieron un golpe de Estado para derrocar a Mossadegh. Ocurrió 2 años después, en 1953. El Shah regresó del exilio y el orden fue restaurado. Sin embargo, Inglaterra se salvó por los pelos y fue una amarga lección para los países productores de petróleo del sur. Y más todavía, ahora que los árabes empezaban a despertarse de su largo sueño. En la década de 1950, mientras un sentimiento nacionalista se extendía por los países de Oriente Medio, apareció cierta conciencia entre las poblaciones que acababan de liberarse de los colonos después de haber estado bajo el yugo del Imperio Otomano durante más de 5 siglos. Era una especie de búsqueda de identidad. ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo? Surgió el nacionalismo árabe. Al principio, representado por el partido Baath, luego por Nasser, y también por tendencias políticas muy poderosas tales como el socialismo, el marxismo, el fundamentalismo más recientemente y, por desgracia, últimamente el terrorismo. Fue dicha oleada nacionalista lo que permitió la aparición de una conciencia nacionalista del petróleo. Aquellos países se dieron cuenta de que, en cierto modo, habían sido engañados por los denominados acuerdos de concesión firmados entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. 3 años después del fracaso de Mossadegh en Irán, Gamal Abdel Nasser, un oficial egipcio de 35 años, hizo suyo el desafío utilizando el petróleo como arma contra los países occidentales. Aunque Egipto era un modesto productor de petróleo, poseía una tremenda baza geoestratégica, el Canal de Suez, que era el medio de transporte principal de crudo desde Oriente Medio hacia Europa y Japón. El 23 de julio de 1956, un mes después de su elección como presidente de la República, Nasser proclamó con una carcajada la nacionalización del Canal de Suez, que hasta entonces había estado dirigido por franceses e ingleses. Decidieron recurrir a la fuerza para recuperar su propiedad. Se lanzó una expedición y se convirtió en un fiasco. La respuesta de Nasser fue cerrar el canal y sabotear los barcos que había en él. Como resultado, se bloqueó el suministro de petróleo y subieron los precios. Por primera vez, los países consumidores, con la excepción de los Estados Unidos, se dieron cuenta con terror de que dependían de países que creían